Es el proceso mediante el cual se crean circuitos integrados presentes hoy día en todos los dispositivos electrónicos. Es un proceso muy complejo durante el cual los circuitos se generan sobre una oblea hecha de materiales puramente semiconductores, en donde se emplea mayoritariamente el silicio. Esta fabricación consta de un procedimiento VLSI partiendo del silicio como materia prima. Este elemento puede ser refinado por medio de técnicas bien establecidas de purificación y crecimiento de cristales. A su vez, también exhibe propiedades físicas apropiadas para la fabricación de dispositivos activos con buenas características eléctricas. El silicio es fácil de oxidar para formar un excelente aislante como el dióxido de silicio. ¿Y estos datos te parecen nuevos? Pero ¿y entonces, cómo se fabrican? Para la fabricación nos encontramos con preparación de la oblea, oxidación, transporte de portadores. También nos encontramos con la metalización, fotolitografía y el empacado. En la preparación de la oblea, el material inicial para los circuitos integrados modernos es el silicio de muy alta pureza, donde adquiere la forma de un cilindro sólido de 1 a 30 centímetros de diámetro y puede ser de 1 metro a 2 metros de longitud. Este cristal se rebana para producir obleas circulares de 400 micrómetros a 600 micrómetros de espesor. Después se alisa la pieza hasta obtener un acabado de espejo, a partir de técnicas de polimento químicas y mecánicas. Para aumentar la resistividad eléctrica del semiconductor, se necesita alterar las propiedades eléctricas del silicio a partir de un proceso denominado dopaje. El dopaje es una técnica utilizada para variar el número de electrones y de huecos en semiconductores. Esto consiste de un material semiconductor intrínseco que es aquel que se considera muy puro. Cuando dicho material es dopado, se le denomina material extrínseco. De los cuales, dependiendo del dopado, se puede clasificar en dos tipos. Material tipo N, que se caracteriza por tener mayor número de electrones y menor número de huecos, y material tipo P, que se caracteriza por tener mayor número de huecos y menor número de electrones. El dopaje crea material tipo N cuando los materiales semiconductores del grupo 4 se dopan con los átomos del grupo 5. El material tipo N aumenta la conductividad de un semiconductor mediante el aumento del número de electrones disponibles. El dopaje crea material tipo P cuando los materiales semiconductores del grupo 4 se dopan con los átomos del grupo 3. Y el material tipo P aumenta la conductividad al aumentar el número de huecos presentes. La oxidación se refiere al proceso químico de reacción del silicio con el oxígeno para formar dióxido de silicio. Este tiene alta calidad como dieléctrico, lo que lo hace adecuado para su uso como aislante de puerta en los transistores. El óxido de silicio ofrece una interfaz prácticamente ideal con el silicio debido a su estructura cristalina. Ahora debemos hablar del transporte de portadores. Esto se puede dar de dos tipos, por difusión o por arrastre. La difusión es el proceso mediante el cual los átomos se mueven de una región de alta concentración a una de baja a través del cristal semiconductor.
se introducen átomos de impurezas en el silicio para cambiar su resistividad. El arrastre es el movimiento de portadores de carga a través de un campo eléctrico. Este consiste en que los portadores de carga son acelerados por el campo y colisionan con los átomos en el cristal, eventualmente alcanzando al otro y fluyendo por él. Hay un concepto muy importante a tratar, que es la deposición en los semiconductores. La deposición es el proceso por el cual se crea una nueva capa de un material sobre una oblea de semiconductor. La ventaja de esta técnica es que al crear capas nuevas no se afecta mucho a las ya existentes. El proceso se suele realizar en un horno a alta temperatura y en presión controlada. La deposición por medio de un vapor químico es un proceso mediante el cual gases o vapores se hacen reaccionar químicamente, lo cual conduce a la formación de sólidos en sustrato. Las propiedades de la capa de óxido que se deposita por medio de vapor químico no son tan buenas como las de un óxido térmicamente formado, pero es suficiente para que actúe como aislante térmico. La ventaja de una capa depositada por vapor químico es que el óxido se deposita con rapidez y a una baja temperatura, menos de 500 grados centígrados. Otro proceso muy importante es la metalización, el cual consiste en interconectar los diversos componentes, por ejemplo los transistores, los condensadores y entre otros que podamos encontrar, para formar el circuito integrado que se desea. Esto implica la deposición inicial de un metal sobre la superficie del silicio. El espesor de la película del metal puede ser controlado por la duración de la deposición electrónica, que normalmente es de 1 a 2 minutos. Esto lo podemos apreciar en la siguiente imagen. La siguiente etapa es la de la fotolitografía. Esta técnica es utilizada para definir la geometría de la superficie de los diversos componentes de un circuito integrado. También se puede definir como el proceso usado para seleccionar las zonas de una oblea que deben ser afectadas por un proceso de fabricación determinado. Para lograr la fotolitografía, primeramente se debe recubrir la oblea con una capa fotosensible llamada sustancia fotoendurecible, que utiliza una técnica llamada técnica de giro. Después de esto se utilizará una placa fotográfica para exponer de forma selectiva la capa fotosensible a la iluminación ultravioleta. Las áreas opuestas se ablandarán y podrán ser removidas con un químico y de esta manera producir con precisión geometrías de superficies muy finas. Bueno, llegamos a la parte final, que es la parte del empacado. Una oblea de silicio puede contener varios cientos de circuitos o chips terminados. Cada chip puede contener de 10 o más transistores en un área rectangular, típicamente entre 1 milímetro y 10 milímetros por lado. Después de haber probado los circuitos eléctricamente, se separan unos de otros rebanándolos y los buenos se montan en cápsulas. Normalmente se utilizan alambres de oro para conectar las terminales del paquete al patrón de metalización en la pastilla. Por último, se sella el paquete con plástico o resina epóxica al vacío o en una atmósfera inerte. Finalmente, se hace la distribución de estos circuitos integrados por todo el mundo. Bien, pasemos a otro tema que también es de mucho interés, que es el impacto en la sociedad. Los circuitos integrados son omnipresentes. Es más, ustedes no estarían viendo este video de no ser por ellos. En estas épocas de aislamiento, estaríamos realmente aislados si ellos no existieran. Computadoras, teléfonos móviles y básicamente cualquier dispositivo electrónico tiene en su estructura un circuito integrado.
Su creación ha significado verdaderamente una revolución que ha tenido un alto impacto en la industria, siendo considerado incluso como una de las invenciones más significativas de la humanidad. A medida que avanzan los años, se han mejorado las características de estos y se han creado nuevos dispositivos que han facilitado mucho más las actividades humanas. Vamos ahora sobre los retos a considerar a futuro. Dividiremos esta sección en tres. La primera parte se hablará sobre costos y la segunda sobre estancamiento de ley de Moore, que serán los retos, y después se hablará sobre lo que se ve a futuro, que es More Than Moore y Beyond CMOS. Hablemos de los costos. Ustedes evidenciaron mediante la explicación previa todo el proceso que conlleva el fabricar un circuito integrado. Todo este proceso tiene como requisito fundamental un entorno el cual garantice que los materiales no se contaminen en las distintas etapas. Es decir, que se necesitan filtros de aire, vestuario especial, infraestructura que me permita movilizar los materiales por el aire, ya que por el suelo que pisamos los materiales se contaminarían, y demás requisitos para una sala blanca, que es como se denomina a las salas de las fábricas con entorno puro. Todo esto significa también un costo elevado a la hora de instalar una fábrica, lo que a su vez significa que el número de fábricas sea pequeño y se reduzca solo a unos cuantos países con obra de mano barata que puedan sostener una. Fin de la ley de Moore. En 1965 el fundador de Intel, Gordon Moore, predijo que cada 2 años el número de transistores en un circuito integrado se duplicaría, reduciendo así cada vez más el tamaño de estos. Sin embargo, la miniaturización de estos ha traído consigo otros retos, como el calor en un espacio pequeño. Tratando de resolver el problema del calor y seguir con la ley de Moore, desde el 2005 se estableció un límite en las velocidades del reloj. Esto quiere decir que desde el 2004 la velocidad del circuito integrado está estancado, como vemos en la gráfica. El número de transistores y la miniaturización siguen, pero la velocidad se limitó. De igual manera, por las barreras físicas llegará un punto en el que el número de transistores se estancará. ¿Qué pasará entonces en el futuro? Aquí entramos a la parte de More Than Moore y Beyond CMOS. More Than Moore consiste en dejar de lado la miniaturización y enfocarse más en la versatilidad del circuito integrado, mientras que Beyond CMOS consiste en tecnologías que complementen al dispositivo enfocadas más en mejorar el rendimiento del dispositivo y en la nanoelectrónica. Estas dos son estrategias implementadas por la IEEE en lo que llaman la hoja de ruta en la industria de la fabricación de los circuitos integrados. Ejemplos de More Than Moore son los sensores y actuadores microelectromecánicos MEMS, biochips, tecnologías de radiofrecuencia, entre otros. Beyond CMOS tiene por su parte ejemplos como los nanotubos de carbono o la espintrónica, que se basa en el magnetismo y la inercia de las partículas.